Ser Podcast. Nuestra invitada de hoy escribe porque tiene que escribir, escribe de su casa porque escribe con el cuerpo y escribe desde una casa ajena. Yo tengo una casita que es así y así, que por la chimenea sale el humo así y así, que cuando quiero entrar yo golpeo así y así, me limpio los zapatos así y así y así. Florencia del Campo, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, Daniel. Gracias por invitarme. Encantados de recibirte aquí en los estudios de Radio Madrid. Florencia nació en Buenos Aires en 1982 y vive en Madrid desde 2013. Viene a presentarnos Que tenga una casa con la editorial Candaya, su cuarta novela, aunque es un libro transgénero en realidad. En el capítulo 3 leo: vivo en España, soy inmigrante, extranjera legal. Cuando llegué quise trabajar de editora, pero conseguí trabajo de niñera. La narradora Florencia le da muchas vueltas a esto de la extranjería, a cuánto nos marca la casa, la patria, la lengua madre. ¿Cuánto de española y cuánto de extranjera te sientes? ¿Qué tal tu relación con la extranjeridad de la lengua madre en estos 11 años en España? Sí, son un montón y al mismo tiempo me parece como nada, ¿no? Y sigo con toda esta disyuntiva de qué soy. Y siempre digo que una vez que te vas, ya al final no sos ni de allá ni de acá, ¿no? Entonces me pasa esto de viajar a Argentina o a Buenos Aires en concreto y de que enseguida por mi acento detecten que soy una extranjera, ¿no? Sí. Y entonces típico el taxista me mira por el espejo retrovisor y me dice ¿gallega? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser, no? Y aquí inmediatamente ¿argentina o uruguaya? Entonces, claro, es como no saber bien de qué parte, ¿no? Y bueno, creo que eso, que es la forma de hablar y en un montón de cosas. Y tengo los dos DNI, ¿no? Y eso no me resuelve nada. Florencia ha escrito además libros infantiles, juveniles, poemarios, por eso te hemos saludado con este tema infantil, aunque podría haber seleccionado una canción de Gabo Ferro, de Fernando Cabrera, de Arcade Fire, Enrique Cadícamo o de Coquemaya. ¿Forman parte de tu discoteca personal o has hecho una búsqueda consciente de canciones que hablaran sobre casa para recogerlas en el libro? No, yo no me puse a googlear, o sea, no dije, bueno, voy a ver qué canciones hablan de casas, pero tampoco forman parte de mi biblioteca o de mi discoteca habitual. Lo que, un poco la consigna que me ponía a mí misma era, mientras esté escribiendo el libro, aquellas canciones que se me crucen de casualidad, o como sea, que se me crucen sobre la casa, las voy a recopilar, digamos. Y se me cruzaron. ¿Unas cuantas? Muchísimas. Bueno, algunas sí que... Fernando Cabrera, por ejemplo, es un caso de que para mí es un gran cantautor que sí está efectivamente en mi biblioteca, pero no me pasaba con Coquemaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, algunas vienen de información que tenía de antes y otras eso, que se me cruzaron en el momento. Vamos entrando poco a poco en la historia. La narradora de Que tenga una casa recorre, rastrea las casas que ha habitado en su vida mientras busca casa propia, no como inversión, Leo, sino como sitio real. Además de canciones, hay numerosos poemas, citas también de películas. Es casi como un ensayo, pero podríamos decir, como he dicho al principio, que es un libro transgénero, porque la narradora lo que quería era escribir un libro de cuentos sobre la familia y las casas. Desde el principio de la historia dice que no distingue límites, que no ve la frontera entre géneros, entre qué es ficción y qué es realidad. ¿Qué es lo que has escrito? Claro, qué buena pregunta. ¿Quién sabe qué es lo que he escrito, no? Un híbrido, vamos a usar esa palabra que ya está un poco medio gastada, pero bueno, que nos puede servir. No, desde el comienzo del libro, donde cuento efectivamente que lo que quería escribir era un libro de cuentos, pero que sin embargo va corriéndose hacia otro sitio, ¿no? Y se va convirtiendo en otra cosa, ahí ya me quedaba un poco como el juego servido para entonces empezar a cuestionarse efectivamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? ¿Qué es esto? Y a jugar con los géneros. Entonces, bueno, se da el primer cambio, ¿no? De cuentos a, bueno, quizá novela. Y dentro de la novela, no sé si es una novela, porque entonces se va moviendo hacia el terreno, por ejemplo, del ensayo, ¿no? Y ahí es cuando se me ocurre jugar muchísimo con las citas. Y claro, y aparece la pregunta de, bueno, citar es más
más específico de un género ensayístico que de la ficción o que, ¿no? Entonces, bueno, y dentro también de lo que sería la novela está todo el tiempo la pregunta atravesando el libro, y que incluso formalmente la experimento un poco, que ¿es esto una autoficción o es esto una ficción, no? Esa es la segunda parte de la pregunta. No sé si este es tu trabajo más personal, escribir con lo extranjero de uno mismo. ¿Eso es autoficción?, se pregunta la narradora. ¿Qué tiene de autoficción? ¿Qué tiene de ficción? Y ¿cómo te manejas con esto de la autoficción? Un género que empieza a estar un poco denostado, ¿no? Hay gente que está un poco harta ya de tanta autoficción, de tantos escritores y escritoras volcando sus vivencias personales en novelas. Sí, a mí me da un poco de pena esa reacción que se generó y que al mismo tiempo la entiendo, o sea, entiendo sus causas, me parece, sé de dónde viene, entiendo ese desgaste, pero en realidad creo que literariamente es un género muy interesante y que tampoco deberíamos hacernos tanto problema ni tantas preguntas de si es o no una autoficción y de cuánto pasó, cuánto no. Digo, en el fondo creo que siempre todos los escritores y las escritoras trabajamos con material biográfico, aunque luego lo disfracemos de una manera o de otra. Esto tiene, digamos, todo lo que cuento parte de una experiencia biográfica. Ahora bien, en el proceso de traducir eso, o sea, traducir la experiencia en literatura, ahí es casi como un ejercicio de traducción de lenguas también, ¿no? Digamos, ahí hay algo que se pierde en el camino y que por lo tanto también se gana otra cosa, ¿no? Que es como la otra cara de la moneda. Y ya está, yo no sé decir cuán verdad, o sea, ¿qué es una verdad, no? O sea, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que realmente me pasó? Bueno, sí, insisto, sí, es un proyecto muy personal, un poco de la misma manera que lo era Madre Mía, quizá. O sea, sí, en ese sentido, está un poco en esa línea. Pero eso, es tomar la vida para hacer literatura con eso. Y yo en ese ejercicio, me pasó con Madre Mía y me pasó con este libro, soy muy respetuosa de la literatura mucho más que de la vida. Quiero decir, si literariamente no funciona, no me interesa nada ser fiel a los hechos. Me interesa ser fiel a la escritura. Y esto lo tengo clarísimo. Para mí es como básico para poder escribir, hacer esta literatura del yo, vamos a llamarla, ¿no? Como un poco más ampliamente que la autoficción concretamente. Claro, vale, nos da igual si es ficción o autoficción, pero a propósito de esto de qué es verdad, de cuáles son los hechos reales, cuando uno recuerda la infancia, nos deberíamos preguntar ¿la infancia de quién? Si nuestra o ajena. No sé si los recuerdos de la niñez tuyos o de esta narradora son memoria propia o implantada por otros. Siempre, ¿no? La memoria está un poco implantada por otros o por cosas, incluso por objetos. Digo, las fotografías es un ejemplo típico, ¿no? ¿Cuántas veces recordamos algo y en realidad no sé si tenemos el recuerdo o si es que una fotografía nos hizo capaces de reconstruir aquello? Yo tengo muy mala memoria, además, y a mí el tema de la memoria me obsesiona mucho. Me obsesiona mucho, me gusta mucho cuando literariamente se trabaja en eso. Soy una gran lectora y casi diría una estudiosa de Silvia Molloy, una escritora argentina que yo creo que ha insistido en el tema de la memoria en cada una de sus escrituras. Para mí es un temazo y bueno, por eso, esta tensión entre recordar y olvidar me parece un misterio. Me parece un misterio y me parece que ahí entra la ficción de la vida, ¿no? La propia ficción de la vida. Por eso digo que si la vida misma es una ficción, ¿no? Que vamos a estar preguntándonos cuán verdad es la escritura. Hay dos roles, como todo en esta vida, que se suelen configurar en la infancia: el convertirse en huésped o en anfitrión. La narradora intenta comprar al final la misma casa que vendieron, como la casa de su madre. La narradora se compra una casa que implica su infancia, Leo. ¿Es la infancia algo que nos marca para siempre, de lo que no podemos escapar? ¿Volver a casa es volver a la infancia, en cierto sentido? Sí, ahora yo ya no sé lo que pienso, pero yo estoy, el libro y la narradora están convencidos de que de la infancia no se escapa, digamos, y de que hay algo que se siembra en la infancia y que es imposible luego erradicar. Y sí, estoy un poco de acuerdo con esta idea. O sea, me parece que hay algo que, incluso aunque no entendamos nada de eso, no recordemos nada, yo siento que la infancia es una cosa que se arrastra y que se arrastra para siempre. Y
y no me tranquiliza esta idea, pero en algún punto creo que sí, creo que es así. Luego cuando ella se refiere a que comprar la casa que compró es un poco volver a la casa de la madre y la casa de la infancia, no lo dice con placer, ¿no? Digamos, descubre ahí cierto espanto, cierto horror. Y eso es un poco una metáfora de esta idea de cuántas veces nos enfrentamos en la vida a cosas que decimos, joder, esto me viene de la infancia, ¿no? No como, por ejemplo, joder, esta casa me viene de la infancia, sería en el libro, pero un poco como de metáfora. Luego no es una mirada con nostalgia o con melancolía. Yo soy... enemiga. Creo que cero nostálgica de la infancia. Yo no fui... bueno, iba a decir no fui nada feliz en mi infancia, no sé, supongo que me divertía, no fue una infancia especialmente horrorosa, pero a mí no me gustó la infancia, jamás, no soy una nostálgica de la infancia para nada, jamás volvería a la infancia, no me parecen los años maravillosos, entre otras cosas porque me parece que no existe prácticamente la libertad. O sea, siempre estás supeditado a lo que los demás digan que tienes que hacer o que puedes hacer. Y además es cierto, no tienes autonomía. Digo, no sé, yo no sé cómo se puede añorar una etapa de la vida donde no seas autónomo. Autónomo en ese sentido, no en el... La narradora quiere una casa no tanto para estar siempre en ella, pero que mis cosas sí estén allí, leo, un lugar a donde volver mucho más que un lugar donde estar, un lugar simbólico que ordene el desorden, que sane algo, que compense, un derecho a la salida como un derecho a la vida. ¿Qué es una casa para ti? Y no sé si hoy, si tuvieras que escribir este libro tal y como está la situación de la vivienda, ese derecho a la casa, por lo tanto a la vida, está más amenazado. Social y políticamente ese derecho a la casa y a la vida está absolutamente amenazado en la sociedad que vivimos, absolutamente, y en ciudades como Madrid y en las grandes ciudades capitales de Europa, pero incluso de otros países del mundo, se ve cada vez más, ¿no? O sea que eso es dramático. En cualquier caso, yo no quería escribir un libro que... hablara de esta cuestión directamente. En tal caso pienso que la novela es una novela profundamente política, si se quiere hacer esa lectura, y me parece que está bien que esa política esté transpirando a través de cada una de las líneas y no necesariamente hacer... de eso unos párrafos absolutamente textuales, ¿no? Que, o que denuncian directamente eso. Creo que la literatura puede tener una belleza y una elegancia que, bueno, puede hacer eso de otra manera, ¿no? Intenté eso. Sí, me parece que eso, o sea, que fui bastante consciente de estar hablando de toda esa problemática, pero al mismo tiempo estar haciéndome preguntas casi existenciales o filosóficas como la que me hiciste y que no te estoy respondiendo, que es ¿qué es una casa para ti? ¿No? Porque además no sé la respuesta, o sea, yo no sé bien lo que es una casa para mí, pero desde luego eso, el libro intenta ensayar, ¿no? en esta línea ensayística que tiene, hipótesis de lo que es una casa. Y bueno, una de esas hipótesis en la que insiste bastante es la hipótesis de que una casa pueda ser un sitio a donde volver, ¿no? Un sitio donde volver, digo, para evitar una vida a la deriva, si se quiere. Otra de las hipótesis es que una casa es como un cuerpo. La casa convive con el cuerpo, la casa en un sentido amplio, que por supuesto incluye estos rituales de comida, esta religión comestible, es capaz no solo de alojar el cuerpo, sino también de asumirlo, de integrarlo, de ser ella misma cuerpo. ¿Cuál es la relación entre cuerpo y casa? Estos dos contenedores que van cambiando con el tiempo, que a veces también pueden ser una cárcel. ¿Qué es esto de escribir con el cuerpo? Yo cuando me compré la casa que me compré, que es una casa muy, muy vieja, muy arruinada, que hay que reformar y demás, de pronto empecé a sentir que... bueno, me empecé a obsesionar un poco con este paralelismo de casa-cuerpo porque empecé a sentir que la casa era un organismo enfermo, ¿no? Y claro, y en esta obsesión empecé a encontrar porque cuando nos obsesionamos con algo, terminamos viéndolo en cada parte y entonces encontré un montón de paralelismos realmente, ¿no? O sea, de pronto dije...
la casa cruje como crujen mis tripas, a la casa se le hacen grietas o se descascara la pared y se cae como a mí la piel, ¿no? Y las células que perdemos todos los días, se le hacen grietas como a mí en la mano cuando me corto. El sistema de electricidad me parecía el sistema circulatorio. Cuando se me rompió el baño y vinieron los fontaneros, tuve clarísimo que era un problema del sistema digestivo. O sea, de pronto me volví completamente loca. Claro, la sí, cañerías total, es el total. sistema digestivo, vamos, o sea, no sé, no tengo que convencer a nadie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, total. Bueno, no sé, incluso cuando me dice el fontanero, no, aquí tenemos que poner un codo, yo dije, no, se llama codo. O sea, se llama codo, ¿no? La columna que sostiene la casa, porque si no se cae es la columna vertebral. O sea, de pronto me volví loca y dije, pero esto es obvio, o sea, ¿cómo no lo vi antes, no? Entonces, bueno, por un lado, la idea esta con la que juega el libro todo el tiempo de casa-cuerpo tiene que ver con esto, sencillamente. O sea, con este paralelismo que empecé a sentir y a notar, y que me pareció que daba mucho juego literario también, aunque por fuera de la literatura también, insisto, es una obsesión personal, o sea, por fuera de la literatura también lo padezco y lo siento un poco así. Y por otra parte, sí, eso que la casa, al ser organismo, también tiene esta cosa de comerte y de devorarte, ¿no? Tú estás adentro de la casa como si estuvieras en el estómago de la ballena, ¿no? O sea, estás como un poco ahí adentro y bueno, y a ver qué pasa con eso, cómo te digiere y cómo a su vez tú puedes digerir a la casa, ¿no? Me parece que ahí hay un juego, bueno, y ahora que estoy diciendo esto de digerir y que decía antes lo de el sistema digestivo, lo engancho con lo otro que mencionaste en la cita de la comida, ¿no? Ahí en el libro hago un juego, una tontería en realidad, cuando digo ACDC, como si fuera antes de Cristo, después de Cristo, pero le digo antes de comer, después de comer, ¿no? Empiezo a observar eso, digo, las casas son un poco como, esta es otra hipótesis de definición de casa, si se quiere, son un poco como el recinto que alberga a una organización que es una familia. Que esa familia pueden ser 1, 2 o 3 personas o 10, no sé. Me parece interesante observar cómo la comida, bueno, y el ambiente de la cocina de la casa siempre es bastante central en las casas. Bueno, eso, cómo la comida organiza un poco a ese grupo de personas, ¿no? Y las cosas suceden eso, antes de comer o después de comer. Y hay algo ahí que está como un poco marcado por la comida. Sí, es el lugar donde nos reunimos, donde se rompen más silencios, hay más conversaciones. Total. En torno a la mesa de la comida o en la cocina, sí. Siempre se escribe con el cuerpo, ¿no? Me estoy acordando, hablábamos hace unos meses con una escritora argentina, Mariana Trabacio, que escribió su última novela, un conjunto de cuentos, postrada con muchos dolores en la cama, y decía, es que todos esos dolores se reflejan, se vuelcan en la escritura. Una escribe siempre desde el cuerpo, con el cuerpo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Mariana, aprovecho para darle un beso, es una grandísima amiga mía, la quiero un montón. Sí, escribimos siempre con el cuerpo, sí. O sea, desde una disposición física, realmente creo que... ya cada vez escucho más, ¿no? ¿Cuántos problemas de columna tenemos los escritores? O sea, realmente hay algo de la postura física. Por supuesto hay otras profesiones que también o más, pero bueno, no quiero dejar de decir que está tan bien. Y luego es imposible, ¿no? Digo, si pensamos, ¿qué vamos a escribir? ¿Solo con la mente? Como, o sea, esta idea de separar mente de cuerpo también es un poco extraña y me parece que escribimos con la sensibilidad, escribimos con la memoria, con la falta de memoria, escribimos con la angustia, escribimos con todas esas cosas que se alojan necesariamente en el cuerpo. Yo pongo todo el cuerpo en la escritura. Volviendo un momento a ese trabajo de fontanería, esa búsqueda de casa tiene momentos divertidísimos, la verdad, me he reído, te lo comentaba antes de la entrevista, mucho con esos encuentros que tiene con la gente de los diferentes pueblos y esas casas que visita. Es una mujer sola buscando casa en el rural. La narradora dice que tuvo que inventarse un marido. ¿Qué situaciones machistas o paternalistas encuentra la narradora en estos pueblos? No, es tremendo y realmente me pasó. Y bueno, algunas cosas están más ficcionalizadas, pero es muy difícil. Anoche mismo con un grupo de amigas lo hablaba. O sea, es muy difícil realmente irte a vivir sola a
a un pueblo y que los hombres no estén poniendo la mirada ahí sobre ti primero como extranjera. Y la extranjería tiene que ver no solo con que eres de afuera, sino con que eres mujer. O sea, eres extranjera del género de ellos también. Y esto es brutal y esto se ve en cada cosa. Entonces a mí me pasó y lo cuenta, o sea, y está contado así en el libro. Ella sale a pintar la cerca, la entrada de la casa. Y mientras está pintando, los vecinos que pasan con el coche frenan y le dicen, bienvenidos, en plural, bienvenidos. Y uno me dico, bueno, si el marido te mandó a pintar la cerca, espero que él por lo menos esté haciendo la comida. Y yo al principio, es increíble, digo, esto me pasó en el año, que era 2019, o sea, ayer. Y yo al principio tuve como una postura muy de resistirme a eso, ¿no? Y enseguida de dar la respuesta combativa y a su vez honesta, que era, no, estoy sola, o sea, ¿qué marido? Y bueno, y me he llegado a ver en situaciones donde tuve que decir, no vale, no estoy sola, sí que hay un marido, ¿no? O sea, por tener miedo y tener que al final inventarme ese marido. Bueno, todo el mundo terminó descubriendo luego porque se van a enterar de todo. O sea, terminó descubriendo que sí, que estaba sola. Hoy en día vivo muy tranquila y soy muy, muy feliz ahí donde vivo y ya me conocen, pero soy la escritora loca que no sale de casa. Antes primero era la casada, luego era la soltera y ahora ya es la escritora loca que no sale de casa. Bueno, está bien, estoy de acuerdo. Un personaje bohemio ahí en su guarida. Separarse es extrañar tener otra casa, escribes, y te invito a escuchar estas palabras de Sara Torres, escritora, poeta, con quien hablábamos también antes del verano. Perder una casa atenta contra el principio de supervivencia y muchas veces pensamos que perder un amor nos va a matar y no sabemos inconscientemente que lo que tememos es perder una casa también fundamentalmente. Entonces me parece importante separar las relaciones románticas de los principios de supervivencia y construir la supervivencia dentro de comunidades afines más complejas, con un soporte más seguro. El amor para mí está siempre, sin excepción, atravesado por la casa, el símbolo casa, si se quiere. Por eso, cuando me separo de quien amé, quedo hecha polvo, porque se me jugó la casa y me quedé sin ella, por la orfandad, por la intemperie de la que hablabas antes. Perder un amor es perder una casa, atenta también contra el principio de supervivencia. Sí, a mí me interesaba eso, jugar la relación entre casa y amor. Y claro, por supuesto que no estoy hablando ahí de la casa en un sentido material. O sea, no estoy hablando necesariamente de la convivencia y de que separarse entonces te deje en la calle, que por supuesto puede pasar, sino, sí, una idea de refugio, de hogar y de pérdida ahí que la narradora, con sus carencias y su patología, digamos, esto no tiene por qué ser así. O sea, no estoy diciendo que el amor tenga que implicar esto. Esta narradora lo plantea de esta manera, ¿no? Me deja hecha polvo, dice, y eso también me parece interesante, ¿no? La idea de una casa es ¿no? Cuando se le caen pedazos de pared, lo que aparece es el polvo también, ¿no? O sea, es un poco ese derrumbe, ¿no? También jugar como con la idea de cuando nos derrumbamos, un poco nos derrumbamos como se puede derrumbar una casa y un poco el material que sale de ese derrumbe es el polvo, es quedar hecha polvo o el polvo material, ¿no? El polvo que le cae a las paredes. Sí, qué interesante, o sea, qué complejo cuando el amor está atravesado por la idea de casa. Y un poco la pregunta que me hago es, ¿puede el amor no estar atravesado por la idea de casa? No lo sé, pero insisto, no tiene nada que ver con la convivencia, con si se conviva o no se convive, sino con, bueno, porque digo, quizás el amor sea construir un techo común, en un sentido simbólico, por supuesto. A propósito del polvo, ¿quién limpia el polvo? Eva Baltasar, otra escritora blanca y catalana, volcaba su experiencia limpiando casas cuando era joven, cuando era estudiante, en una novela. La narradora ha sido niñera, escritora y editora, pero de piel blanca, leo, y eso es inconfortable. Pone en jaque la noción de otredad. Te pregunto, ¿siempre es más cómodo que la niñera sea negra, pobre o inculta? Si escribir es extranjerizarse, ¿leer nos ayuda a limar esos límites de la otredad? Sí, yo creo que sí, que siempre es más cómodo.
siempre es más cómodo que el otro con trabajos precarios tenga unos rasgos físicos diferentes, ¿no? O sea, unos rasgos que lo pongan precisamente en esa otra edad, en un otro con mayúsculas que te resguarda entonces de la posibilidad de que seas tú, porque es el otro. O sea, no puedes ser tú, ¿no? Y claro, y realmente yo o sea, ahí en la novela se cuenta cómo trabajaba no solo de niñera, sino de limpiar pisos de Airbnb, ¿no? Que hablando de la limpieza. Entonces, digo, son trabajos absolutamente precarios y que se espera que los hagan normalmente eso, los inmigrantes, ¿no? Que por supuesto me tocaba a mí en esa posición de inmigrante, de española a inmigrante, ¿no? Con mi DNI español, pero de inmigrante. Pero claro, lo viví, esto lo vi en el parque cada vez que llevé a la niña, ¿no? La cara que me ponían, digamos, las demás cuidadoras procedían la mayoría de países latinoamericanos con rasgos indígenas. Entonces, bueno, claro, daban por hecho que ellas sí eran cuidadoras, jamás le hubieran dicho qué bonita tu niña, jamás. Y a mí venían directamente a hablarme, a decirme qué bonita tu niña. Daban por hecho que era mi hija, ¿no? Y bueno, ahí había, o sea, ya hasta era la decodificación que se armaba ahí. Y yo hablaba con el grupo de los padres y de las madres, por supuesto, y las cuidadoras quedaban en otro sitio, ¿no? Que por supuesto hablaba con ellas también y que yo me movía y trataba de integrar y de hacer algo con eso, pero digo, cómo ya se agrupaban por colores un poco las cosas. El libro incluye unas fotografías de la casa de la infancia, de la casa que ha comprado, también de la casa de su bisabuelo en Soria, que fue a América y volvió. Hay un capítulo entero que se titula Obra, dedicado a la historia de la familia paterna de la narradora. Tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo, una historia que le cuenta su tío, una historia mezclada un poco atravesada por la Guerra Civil Española, un militar, Fernando de Carranza, Sánchez Mazza, Antonio Machado, Josep Pla, Dalí, el franquismo. ¿Qué diálogo hay con este pasado? Bueno, esa es una parte, yo casi, y mira que yo no soy una autora de mapa, como dicen, o sea, yo no me hago anotaciones al margen, no, o sea, yo escribo soltando. Y sin embargo, quiero decir, sin embargo, sí que tuve como que hacerme un cierto croquis o esquemita para entender que la novela tenía dos ejes o dos capas. Y yo aunque creo que luego no sé si se traduce tanto en la lectura, pero a mí esto me ordenaba un poco. Una es como todas las reflexiones que se van, todo lo que venimos hablando hasta ahora, si se quiere, y otra es como esta capa que está un poco por encima, que son los diálogos que ella mantiene con su tío madrileño. Y ahí, entonces, esta otra línea de lectura, o esta otra línea argumental, mejor dicho, abre hacia todos estos personajes, por ejemplo, porque son los referentes culturales de su tío, ¿no? Entonces aparecen esos personajes de la historia española o de la cultura española que en algún punto a ella se le hacen completamente extraños o extranjeros o no entiende bien a cuento de qué, y sin embargo el libro, y creo que con un giro que tiene al final que no voy a decir, el libro termina cerrando y entendiendo muchísimo que todo eso que parecía extranjero y no tener nada que ver y que el tío le estaba hablando de cualquier cosa en un punto, no era tan extranjero, tenía bastante que ver y no era cualquier cosa, y a su vez hay hasta incluso ciertas casualidades, ¿no? El libro juega con las casualidades o las coincidencias, ciertas casualidades que terminan como cerrando, redondeando bastante, ¿no? Se perciben perfectamente esas dos capas, ¿eh? Ah, ok, me alegra. Vale. Me crié en un país con muchos niños y niñas sin techo, escribes. ¿Cómo ves hoy la situación de Argentina, un país donde se están disparando los índices de pobreza? No, es dramático. Estoy absolutamente preocupada. El presidente que tenemos es... a mí me da muchísimo miedo, realmente de terror lo que está sucediendo. Se juegan las batallas en Twitter, pareciera que todo es una guerra de insultos además. Y mientras tanto, los jubilados, por ejemplo, lo están pagando carísimo, la clase baja ni hablar, y la clase media incluso está prácticamente desapareciendo, ¿no? Es un poco una vuelta a los 90, pero casi con algunas marcas peores.
Se habla mucho de libertad, qué libertad tenemos con la marginalidad socioeconómica impuesta, cuando la intemperie no puede desearse o elegirse. Sí, ahí aparecen un par de personajes, ¿no? Que de nuevo, volviendo un poco a los rasgos físicos que hablábamos antes, aparecen dos personajes que la narradora observa bastante, que son rubios de ojos claros, y que sin embargo están en situación de calle en algún punto, ¿no? Y entonces ahí, bueno, ella se hace como una serie de preguntas, y algunas preguntas como muy incómodas o muy políticamente incorrectas, y que fui muy consciente de ellas y que querías de todos modos ponerlas, ¿no?, en el libro y sobre la mesa. Y esas preguntas son, ¿puede haber alguna situación o condición en la que se elija la intemperie, ¿no? Y puede en tal caso esta intemperie estar relacionada con la idea de libertad. Lo que pasa es que justo en la pregunta anterior me preguntaste por Milley, de alguna manera, y entonces ahora la palabra libertad la tenemos la tenemos tan ensuciada y tan destrozada que no puedo responderte sin... Sí. Aquí también, o sea que poco puedo añadir. Sí. Lo ajeno y lo propio se debate en un duelo en esta historia. ¿La escritura es refugio propio o refugio ajeno? Ay, es que esta tensión entre lo ajeno y lo propio es casi un trabalenguas a lo largo de la novela. Yo estaba fascinada con pensarla, y cuanto más la pensaba, incluso en presente, cuanto más la pienso, menos la entiendo. Y también me interesan esas cosas, ¿no? Digo, cuanto más pienso una cosa y menos la entiendo, bueno, ahí hay algo para seguir esa pista. Todo el tiempo está la pregunta por las casas propias o las ajenas, y cuál es el límite entre lo propio y lo ajeno. La escritura es la escritura del cuerpo. Yo la escritura la vinculo más con lo propio que con lo ajeno, pero no sé, en esta confusión de qué es cada cosa, tampoco que a dónde pueda terminar la escritura. De hecho, impartes talleres y cursos de escritura creativa, y eso se nota mucho en el libro porque hay cambios constantes de la voz narradora, de primera a tercera persona. La propia narradora confunde a la escritora con el personaje, hay saltos en el tiempo de un párrafo a otro, hay muchísima poesía. ¿Cómo ha sido todo ese viaje? Ay, sí, esto de la primera a la tercera, entre otras cosas, tenía que ver con este juego que hablábamos al principio de si era autoficción o ficción, ¿no? Era como, bueno, no te vayas a creer que esto es tan literatura del yo y la primera, obviamente, sino que puede ser un ella, ¿no? Y bueno, hay un capítulo en concreto donde está llevado al extremo, incluso luego, y eso sí que fue un trabajo con Eduardo, el editor de Candaya, luego hicimos ahí como una especie de diseño en la página, ¿no?, donde se hace un salto de línea, dejando, bueno, el margen... bueno, y ahí digo, el propio texto arma como una figura, ¿no?, un dibujo en la página que me pareció interesante. Bueno, es experimentar. Yo creo que está bien romper un poco la gramática al momento de la escritura, ¿no? Y jugar con otras posibilidades. Que además digan algo, ¿no? Me parece que lo que aquí podía decir es eso, es qué género es esto, qué es esto que escribo, quién escribe, quién habla. A mí me cuesta, digo, recién ahora, porque ya llevo varias entrevistas y varias presentaciones y demás, pero yo al principio que empecé a hablar de la novela no sabía si hablar de ella, de yo, y realmente, o sea, es una confusión muy grande porque el propio libro está jugando precisamente con esa confusión todo el tiempo. Bueno, y me pareció natural, o sea, digo, no, tampoco lo padecí, al contrario, lo acepté y dije, bueno, sí, esto es así, o sea, voy a tener que lidiar con este libro de esta manera, ¿no? O sea, sabiendo que no sé nada, sabiendo que no sé si es ella o yo y demás. Es un libro bellísimo. Nos ha atrapado. Florencia del Campo, siempre escribimos sobre lo mismo, como siempre lloramos por lo mismo. Lo único que cambia es la marca de la leche derramada. Muchas gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, me ha encantado hablar contigo. Igualmente, gracias.